Licenciada, vamos a hablar sobre la goniometría. La goniometría es la medición de los ángulos de las articulaciones del cuerpo humano. Se utiliza para evaluar la amplitud de movimiento de las articulaciones y diagnosticar posibles problemas o lesiones. Este es un goniómetro, es un instrumento utilizado para medir la amplitud de las articulaciones. Consta de un eje o fulcro, un cuerpo, un brazo fijo y un brazo móvil. El hombro, que es de 0,180. El paciente tiene que estar en decúbito supino con la escápula estabilizada en la camilla, el hombro en posición 0, codo en posición 0, antebrazo y muñeca en posición neutra. Vamos a comenzar con el goniómetro. El eje tiene que estar en el acromión, que es el punto central de la cabeza del húmero. El brazo fijo en la línea media axilar y el brazo móvil tiene que estar en la línea media longitudinal del húmero con referencia al epicóndilo lateral. Y realizamos la flexión de hombro, que es de 0,45 grados. El paciente tiene que estar en decúbito ventral con la escápula estabilizada, el hombro y codo en posición 0 y antebrazo y muñeca en posición neutra. El goniómetro, el eje, tiene que estar en el acromión, que es el punto central de la cabeza del húmero. El brazo fijo tiene que estar en la línea media axilar y el brazo móvil tiene que estar en la línea media longitudinal del húmero con referencia al epicóndilo lateral. Y realizamos interna, que es de 0,70-80 grados, y la rotación externa, que es de 0,80-90 grados. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, con el hombro con una reducción de 90 grados, con el brazo con una almohada para estabilizarlo y el codo con una flexión de 90 grados, muñeca y mano en posición 0. El eje del goniómetro tenemos que localizarlo en el olecranon del húmero. El brazo fijo tiene que estar en la línea vertical perpendicular al suelo y el brazo móvil tiene que estar en la apófisis estiloide cubital, y realizamos la rotación. Para los movimientos de abducción y aducción, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con la escápula estabilizada en la camilla. El brazo fijo tiene que estar en la línea media axilar paralela al esternón y el brazo móvil tiene que estar en la línea media del húmero con un punto de referencia en el epicóndilo medial. El eje tiene que estar en el acromión de la escápula y vamos a realizar el movimiento de abducción, que es de 0 a 180. La abducción se daría con el retorno de este. 180 a 0. Que es de 0 a 150 grados de la articulación humeroradial. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal con el brazo estabilizado en camilla con una almohada debajo, miembros superiores en 0. El eje del goniómetro tiene que estar en el epicóndilo lateral del codo, el brazo fijo en la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil acompaña a este en el movimiento y está enfocado en la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Realizamos la flexión. Para la extensión, que es de 0 a 10 grados, los miembros superiores tienen que estar en 0 grados y realizamos la extensión. Para los movimientos de pronación y supinación de la articulación radioulnar, que son de 0 a 80-90 grados, vamos a colocar el goniómetro, el eje, en la parte media de la primera falange del cuarto dedo y el brazo fijo paralelo a la camilla, el brazo móvil en la parte media de la primera falange en proyección del dedo pulgar. Vamos a indicar al paciente que haga el movimiento. Empezar con la flexión y extensión de la muñeca, donde la flexión es de 0,80-90 grados y la extensión de 0,70-80 grados. El paciente tiene que estar en sedestación con el hombro en posición 0, el codo con una flexión de 90 grados y el antebrazo humano en pronación. Vamos a colocar el brazo fijo en la línea longitudinal media del cúbito y el brazo móvil en la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. El eje lo vamos a poner en la apófisis estiloide cubital y indicamos al paciente que realice la Radial y cubital de la articulación radiocarpiana. El paciente tiene que estar en sedestación con la mano en pronación. El eje del goniómetro tiene que estar en la proyección del hueso grande y el brazo fijo en la línea media longitudinal del antebrazo con referencia al epicóndilo lateral del húmero. El brazo móvil tiene que estar en la línea media longitudinal de la mano con referencia al tercer metacarpiano y realizamos movimiento.
femoral en los movimientos de abducción, que sería de 0 a 45 grados y aducción de 45 a 0 grados. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal con los miembros inferiores en posición 0, la pelvis estabilizada y ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El goniómetro, el eje, tiene que estar en la espina ilíaca anterosuperior de la cadera. Con el brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior opuesta. El brazo móvil tiene que estar en la línea media longitudinal del fémur con referencia a la rótula y realizamos el movimiento. Y el acción serial de retorno. La articulación coxofemoral de 0 a 120 grados, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con miembros inferiores en posición 0, con ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El eje del goniómetro tiene que estar en el trocánter mayor, el brazo fijo tiene que estar en la línea media de la pelvis y el brazo móvil en la línea media longitudinal del muslo con referencia al cóndilo femoral externo. Y realizamos la flexión. Para la extensión de la articulación coxofemoral, que es de 0 a 20-30 grados, el paciente tiene que estar en decúbito ventral, con miembros inferiores en posición 0, pelvis estabilizada, con ambas espinas ilíacas posterosuperiores al mismo nivel. El eje del goniómetro tenemos que ponerlo en el trocánter mayor, el brazo fijo en la línea media de la pelvis y el brazo móvil en la línea media longitudinal del muslo, con referencia al cóndilo femoral externo. Y realizamos la extensión. Externa, que es de 0 a 45 grados, de la articulación coxofemoral, que es en cadera. El paciente tiene que estar en sedestación en la camilla con las piernas colgando con una flexión de 90 grados. El goniómetro en posición 0, el eje tiene que estar en el centro de la rótula, el brazo fijo en la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil superpuesto por el brazo fijo. Realizamos la rotación externa y la rotación interna. Para la flexión de 0 a 135 de la articulación femorotibial, que es la rodilla, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con miembros inferiores en posición 0. El eje del goniómetro tiene que estar en el cóndilo femoral externo y el brazo fijo tiene que estar en la línea media longitudinal del muslo con referencia al trocánter mayor. El brazo móvil tiene que estar en la línea media longitudinal de la pierna con referencia al malleolo externo. Y realizamos la flexión. Extensión, que es de 0 a 10 grados, el paciente tiene que estar en decúbito ventral con los miembros inferiores en posición 0, con el fémur estabilizado con una almohada debajo. El eje del goniómetro tiene que estar en el cóndilo femoral externo. El brazo fijo en la línea media longitudinal del muslo con referencia al trocánter mayor. El brazo móvil en la línea media longitudinal de la pierna con referencia al malleolo externo. Realizamos la extensión. Frontal, que es de 0 a 45 grados, de la articulación tibioastragalina, que es el tobillo, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, con la rodilla en 0, tobillo en 90 grados y miembros inferiores estabilizados en la camilla. El eje del goniómetro tiene que estar en el malleolo externo, el brazo fijo en la línea media longitudinal de la pierna con referencia a la cabeza del peroné, el brazo móvil en la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. Realizamos la flexión plantar. Para la flexión dorsal del tobillo, que es de 0 a 20 grados, el paciente tiene que estar en decúbito ventral, con la rodilla en 90 grados y tobillo en 90 grados igual. El eje del goniómetro tiene que estar en el malleolo externo, con el brazo fijo en la línea media longitudinal de la pierna con referencia a la cabeza del peroné. El brazo móvil tiene que estar en la línea media longitudinal del quinto metatarsiano y realizamos el movimiento. Del tobillo, donde la inversión es de 0 a 35 grados y la inversión de 0 a 25 grados, el paciente tiene que estar en decúbito ventral, con los miembros inferiores estabilizados en posición 0, pies fuera de la camilla y la articulación astragalina en 0. El eje del goniómetro tiene que estar en el tendón de Aquiles, en el calcáneo, el brazo fijo en la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil en la línea media longitudinal del calcáneo. En la inversión, esta se acerca a la línea media del cuerpo. Y en la inversión es el mismo eje y la misma posición, pero este se aleja de la línea media del cuerpo.